Situación preocupante en relación a hepatitis fulminante de origen desconocido. Ya América Latina habría detectado los primeros casos. En una reciente publicación de este 6 de mayo, Argentina confirmaría el primer caso y un día después, 7 de mayo, ya habría 8 casos de hepatitis infantil fulminante de origen desconocido en estudio. ¿Qué es lo que está pasando y sobre todo cómo estarían manejándose estos niños? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 6 y 7 de mayo 2022. En donde ya la hepatitis de origen desconocida que está afectando a niños en Europa y en otros países ya habría extendido y llegado a América Latina. Argentina sería el primer país en reportar los casos de hepatitis fulminante de origen desconocido en niños. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que a mediados de abril 2022 el mundo estaría atento al número de incremento de casos que se registrarían de un cuadro infeccioso conocido como la hepatitis de origen desconocida. Una situación que el 5 de abril 2022 se habría reportado el primer caso en Reino Unido y días después se habría extendido a España, a Bélgica, Alemania y ya Indonesia, Estados Unidos habrían reportado los casos de la hepatitis de origen desconocido. Este 6 de mayo 2022, en una reciente publicación, se habría mencionado que se habría detectado el primer caso de hepatitis de origen desconocido en Argentina. Y en una reciente publicación de este 7 de mayo 2022, Argentina ya estaría investigando 8 casos sospechosos de hepatitis aguda. Situación preocupante. Estamos hablando frente a un cuadro que todavía no tiene una etiología confirmada. No se descarta que pueda ser otro virus paralelo a COVID-19, como sería los adenovirus. No se descarta que pueda ser una variante oculta desconocida del SARS-CoV-2. Sin embargo, lo que se sabe es que muchos niños están en riesgo de salir infectados y tener un cuadro severo que incluya un trasplante de hígado. La noticia de este 7 de mayo 2022 habría mencionado que el Ministerio de Salud de Argentina se encontraría investigando la existencia de 8 casos sospechosos de hepatitis aguda desconocida. Ello se habría informado a través de una conferencia de prensa la ministra de Salud, Carla Bisotti. Según se detalló, del total de los sospechosos, 5 tuvieron PCR positivo para adenovirus y otras 3 muestras están siendo estudiadas. La ministra de Salud habría resaltado que los menores aún no han requerido trasplante, pero 3 de ellos padecerían una hepatitis grave, por lo que podrían requerir alguno. Situación preocupante que estaría demostrando el avance de una nueva pandemia dentro de COVID-19. La posibilidad de que se trate de otro agente infeccioso como serían los adenovirus y que habrían sido confirmados en las muestras en Argentina es una situación preocupante porque estaríamos hablando de otro agente infeccioso diferente al SARS-CoV-2 que estaría ya generando otra pandemia. El mundo estaría enfrentando, de confirmarse el adenovirus como agente infeccioso de las hepatitis agudas fulminantes en niños, el mundo estaría enfrentando una segunda pandemia, dado que ya los casos de hepatitis aguda de origen desconocido se habrían extendido por varios países. La situación es preocupante, dado que muchos de estos niños
podrían desarrollar cuadros severos y requerir un trasplante de órgano. Se ha mencionado que la cartera de salud de Argentina ha comunicado que por el momento ninguno de los niños que están padeciendo de estos cuadros de hepatitis aguda de origen desconocido tendrían alguna conexión entre sí, por lo que estarían todavía evaluando cuál sería la característica que se presente de estos brotes. Por otra parte, recordemos que la Organización Mundial de la Salud, OMS, habría publicado una alerta en donde, después de detectarse este padecimiento extraño en niños en Reino Unido, sobre todo habría evidenciado que ya habría más de 20 países que han registrado estas hepatitis de origen desconocido, en un total de 230 casos reportados. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que esta enfermedad se desarrolla en niños hasta los 16 años, no presentaría fiebre y sobre todo estaría buscándose cuál es el agente patógeno responsable de esta enfermedad. Situación preocupante, dado que ya de esta manera Argentina constituye la confirmación de la hepatitis de origen desconocida en América Latina. Situación que, de confirmarse otro agente infeccioso y al disminuir las medidas restrictivas frente a la pandemia por muchos países, podrían diseminarse estos virus paralelos, SARS-CoV-2 y el posible adenovirus, y no solo causar COVID-19, sino también conllevar a cuadros de hepatitis fulminante. Esta situación es muy preocupante, dado que la hepatitis fulminante estaría avanzando ya en América Latina. Es muy importante mencionar en un reporte que se dio este 9 de mayo de 2022 que la hepatitis aguda de un niño de Rosario habría conllevado a que ingrese a la lista de emergencia para recibir un trasplante hepático. Situación preocupante. Ya no solo tenemos 8 casos de hepatitis en Argentina, que representarían los primeros casos en América Latina, no solo tenemos la situación de que algunos niños están con un cuadro severo, sino también que estamos viendo que ya están requiriendo trasplante de hígado. Un niño en Rosario ya estaría en la lista de emergencia para recibir un trasplante hepático. La pandemia no ha terminado y lamentablemente el mundo estaría ingresando a una pandemia paralela. Las medidas de restricción, uso de mascarilla, distanciamiento social son medidas que podrían ayudar a contener el avance del adenovirus. No bajemos la guardia, es muy importante estar atentos a toda esta información para actuar de manera oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. En Argentina se habría detectado ya 8 casos de niños con cuadro de hepatitis fulminante de origen desconocido. Hasta el momento 3 estarían delicados, pero ya 1 estaría requiriendo un trasplante de órgano, en donde este 9 de mayo 2022 una publicación habría indicado que un niño de Rosario estaría con un cuadro agudo y que estaría en la lista de emergencia para un trasplante hepático. Situación preocupante que podría extenderse a otros países de Sudamérica. La pandemia no ha terminado y probablemente el mundo esté enfrentando una pandemia paralela. No bajemos la guardia, debemos tomar en cuenta esta información.